Muy buenos días, en este domingo 2 de mayo vamos a compartir la palabra de Dios en el capítulo número 5 de Lucas. Dice así la palabra de Dios: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo número 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Una hermosa historia, ¿no? Una historia de realmente cambio de actitud, ¿no? Podemos reconocer a Simón Pedro. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús lo miró fijamente y le dijo: vos te vas a llamar Cefas. Cefas, ¿qué quiere decir Pedro? Dice que Jesús y Pedro ya se conocían, ya Andrés ya empezaban a seguir a Jesús de alguna manera, ¿no? Juan 1:40 habla de este encuentro de Jesús con Simón, con Pedro. Dice que lo miró fijamente y le dice: te vas a llamar Cefas. Y después Marcos 1:16 dice que el Señor Jesús caminaba por la orilla del lago de Tiberias, de Galilea, y le dice a los pescadores, de entre los que estaban Andrés y Simón: venid en pos de mí y os haréis pescadores de hombres. Ya el Señor Jesús había llamado a Pedro, ¿no? Ya la vida de Jesús y de Simón ya se habían cruzado. La historia de la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, estando en la casa de Simón, de Pedro, había sanado a su suegra, que estaba con fiebre, y dice que la sanó, y que al rato enseguida le servía. Jesús y Pedro ya se habían encontrado, ya Jesús había escuchado hablar a Jesús. Ya Pedro había escuchado hablar a Jesús, y ya había un conocimiento de Pedro de Jesús. Pero dice que aconteció que estando Jesús junto al lago una vez más, el gentío se agolpaba y quería que Jesús se quedara con ellos. Y Jesús no deja pasar esa situación y dice, le pide a Simón que
le lleve la barca hacia el mar, que él iba a predicar. Y entonces predica, dice la palabra de Dios, y que la gente escucha atentamente, y me imagino a Pedro escuchando atentamente a Jesús una vez más. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Boga mar adentro y sentándose, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Andrés, Pedro, tenían un conocimiento de cómo pescar y cuándo pescar. Se pescaba de noche porque los peces salían a la superficie, de día era imposible, era algo ilógico. Entonces Jesús le dice: boga mar adentro. A Jesús lo conocían, era el carpintero. No tenía ningún conocimiento de pesca, de pescar, de remendar redes, de trabajar en el mar, con las barcas. Pero le dice con autoridad: boga mar adentro. Entonces Pedro le dice: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra, dice, mas en tu palabra echaré la red. Acá comenzamos a ver algunas actitudes de Pedro, ¿no? Podemos recordar que Pedro tenía estas cosas, ¿no? Podía decir grandes verdades y también meter la pata y decir cosas que no debía decir. El carácter de Pedro era así, una persona sanguínea, arrebatada, que iba al frente, que no pensaba y bueno, que podía decir grandes cosas, pero a la vez podía hacer que el Señor Jesús le diga: apártate de mí, Satanás. Y podía decir grandes verdades como: vos sos el Hijo del Dios viviente. Y ser loado por el Señor Jesús y decirle: esto no te lo reveló sangre ni carne, sino el mismo Dios. Entonces este Pedro le cree al Señor Jesús en ese momento y le hace caso, le obedece, y dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se rompían. Esto que había pasado fue increíble. Nunca le había pasado algo así a Pedro. Nunca le había pasado algo así a sus compañeros. Un milagro, un verdadero milagro, fuera de toda lógica. Realmente Pedro estaba delante de algo que no podía entrar en su cabeza. Y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor. Es increíble este momento, ¿no? Dice que Pedro se arrodilla, cae de rodillas, cae rendido. La palabra correcta es cae rendido ante este personaje que ya no era su maestro, que ya no iba a pasar a ser su maestro, sino que iba a pasar a ser su Señor. Quizás vos escuchás de Jesús, quizás Jesús ya te invitó a seguirlo, quizás viste milagros en tus seres queridos, quizás estás siguiendo tibiamente a Jesús, te estás interesando un poquito de Jesús, pero te encontrás con este milagro, Pedro se encontró con este milagro. No era el primer milagro que Pedro había visto varios, ya estaba siguiendo a Jesús de alguna manera.
Pero esto terminó de derretir a Pedro y dice: apártate de mí, Señor, apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. ¿Qué estás haciendo conmigo acá? Alejate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Una actitud de arrepentimiento de Pedro, una actitud de reconocimiento. Pedro se había encontrado con la santidad de Dios. Pedro se había encontrado con la magnificencia de Dios. Pedro se había dado cuenta, Dios le había revelado quién es el que estaba delante de él. Y también Dios le había revelado quién era él, un pecador. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Alejate de mí, Señor. Pero quiero ver esta actitud de Pedro en otras situaciones de la palabra de Dios. Podemos ver que Job, que Moisés le llamó la atención esta zarza que ardía y no se consumía. Y se encontró con Dios. Y Dios le dice: quítate el calzado de tus pies, que estás pisando un lugar santo, suelo santo. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con Dios, de verdad, nuestra vida tiene que rendirse ante la santidad de Dios. Dice Job que cuando se encuentra con Dios y sufre todo ese tratamiento especial de Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Job era una persona justa, temerosa de Dios, pero Dios decidió trabajar en su corazón. Dios decidió hacer una obra en el corazón de Job. Y Job, en el capítulo 42, versículo 3 al 6, se da cuenta frente a quién está. Job había perdido toda su familia, toda su fortuna en un día. Y dice la palabra de Dios que no blasfemó contra Dios. Y Satanás le dice: bueno, pero tocas su piel y vas a ver que te va a negar, vas a ver que va a blasfemar contra vos. Y Dios permite que Satanás haga eso en la vida de Job. Y sufre esta lepra que lastima el cuerpo de Job. Y aún así Job no maldice a Dios. Pero en un momento de su depresión empieza a hacerse preguntas. Y Dios le dice: no, las preguntas las voy a hacer yo. Y le dice: ¿dónde estabas vos cuando yo creaba? Cuando yo estaba creando el mundo, ¿dónde estabas vos? Y esas preguntas de Dios ubican a Job en su humanidad. Y se da cuenta frente a quién está. Job, capítulo 42. Y lo hace darse cuenta. Dice: hablaba lo que no entendía, reconozco que todo lo puedes y que mis pensamientos están lejos de vos. Hablaba lo que no entendía. Me arrepiento en polvo y ceniza. La misma actitud de Pedro: me arrepiento, me doy cuenta, se me revela frente a quién estoy. Me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías dice en el capítulo 6, versículo 5: ay de mí que soy muerto, cuando se encuentra frente a Dios y se da cuenta que es un hombre pecador. Y Dios lo llama a que sea su profeta y él dice: soy un pecador. Y Dios purifica su boca con ese carbón, simbolizando una purificación.
arrepentimiento. Cuando nos encontramos con Dios, nuestra vida se derrama en arrepentimiento, en un corazón contrito y humillado. Ese es el corazón que Dios quiere. Esa es la actitud de corazón que Dios quiere de nosotros. Un corazón arrepentido, un corazón que se ubica, un corazón que se da cuenta que somos una pequeñez delante de la santidad de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús le dice: no temas, no temas, sé quién sos, sé que va a ser de tu vida, sé que vas a decir grandes verdades, pero también que me vas a negar, que vas a blasfemar diciendo que no me conoces. No temas, desde ahora vas a ser un pescador de hombres. Desde ahora me vas a seguir. Desde ahora vas a caminar conmigo de verdad. Y dice la palabra de Dios que cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Antes Jesús los había llamado a estos pescadores, entre los cuales estaba Pedro, y aparentemente le siguieron, pero después volvieron a su trabajo, a su rutina, a su mundo, a sus cosas, a las cosas que eran más importantes para ellos. Y conocían a Jesús, habían visto los milagros de Jesús, pero no lo seguían. Quizás a vos te pasa eso. Quizás viviste una época con Jesús. Quizás pensás que sos un hijo de Dios. Quizás conocés la historia de la salvación. Quizás conocés la historia bíblica de la cruz. Pero solamente conocés la historia bíblica y no fue revelado en tu vida la santidad de Dios y quién sos vos delante de Dios y que Él te está llamando. No para que lo sigas de a ratos o cada vez que tenés problemas y que en tu vida haya un montón de cosas primero, sino que lo dejes todo y que le sigas. Dios nos está pidiendo que dejemos todo y que lo sigamos. Que realmente Él sea lo primero en nuestra vida. Dice que dejaron las barcas, dejaron su vieja vida y comenzaron una nueva vida con Jesús. Arrepentimiento no es cuando nosotros decidimos cambiar. Arrepentimiento es cuando reconocemos que no somos nada sin Jesús, sin Dios. Arrepentimiento es cuando nos damos cuenta que estamos sucios delante de Dios, que estamos sucios y que le decimos a Dios: alejate de mí, Señor, ¿qué querés conmigo? ¿Qué querés conmigo? Pero a la vez, ¿sabes qué? Señor, no te vayas, no me dejes. Señor, no te vayas, no me dejes. En ese apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador, Pedro le estaba diciendo: Señor, ¿qué querés conmigo? ¿Qué querés conmigo si soy un hombre pecador, si soy un hombre sucio? Pero por favor, no te vayas de mí, no te vayas. ¿Podemos entender esta situación? Muchas veces, cuando oramos, nos damos cuenta de que es un milagro que podamos hablar con Dios y que a través de Jesús Él permitió que podamos estar en su presencia. Algún día, cuando estemos en la gloria, nos vamos a dar cuenta que vivimos un milagro permanente con Dios. Por poder estar en la presencia de Dios, por poder hablar,
por poder estar en su presencia, porque nos fue revelada su presencia, porque pudimos darnos cuenta de que somos pecadores y que estábamos perdidos. Señor, alejate de mí, que soy un hombre pecador. Pero por favor, salvame. Por favor, salvame. Por favor, salvame. Pedro le fue revelada su situación. Dios se le reveló, se le mostró. Muchas veces oramos por nuestros seres queridos para que pase esto. ¿Sabes una cosa? Como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad de anunciar la palabra de Dios, de enseñar a otros, porque hay muchos que siguen a Jesús cuando tienen problemas, porque hay muchos que piden oración, que se acercan a la iglesia, que se acercan a los hijos de Dios cada vez que tienen problemas. Y no les fue revelada la santidad de Dios para que se arrepientan y para que le reconozcan y para que lo sigan, para que dejen todo, para que dejen esa barca, sus barcas, símbolo de lo primero en sus vidas, y la dejen ahí y sigan a Jesús. Estas son las condiciones para seguir a Jesús. Arrepentimiento real. La revelación misma de Dios, de la santidad de Dios y de quiénes somos, pecadores. Y que necesitamos imperiosamente ser limpiados, ser perdonados, ser salvados, ser rescatados. Y dejarlo todo y seguir a Jesús. Dejar nuestra vida, lo primero de nuestra vida, y seguir a Jesús. En esta mañana, la palabra de Dios nos cuenta que este Pedro, que dejó todo y siguió a Jesús, vivió cosas impresionantes. Comenzó a formar parte del grupo especial del Señor Jesús. Especial porque vivió cosas que otros discípulos no vivieron. La transfiguración. Pudo vivir el caminar sobre el agua. Pudo vivir cosas terribles como negar al mismo Señor Jesús y seguirlos de lejos, dice. La historia de la palabra de Dios dice que después de eso se arrepintió Pedro amargamente. Y con la muerte del Señor Jesús quedó ahí y volvió a pescar. Y el Señor Jesús volvió a llamarlo. Volvió a convocarlo, volvió a confiar en él, volvió a decirle: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y es increíble cómo el Señor Jesús prepara en esa mañana el desayuno, esos peces en la brasa, y lo espera a Pedro. Estaba pescando y lo vio desde lejos y no podía creer que era el Señor Jesús, que lo vino a buscar otra vez. Y dice que desnudo corrió hacia él. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro volvió a rendirse y decirle: vos sabés todo, Señor. Vos sabés quién soy yo, Señor. Este Pedro fue transformado. Fue transformado, y en la primera predicación dice que se convirtieron 3.000 personas. Dice que era partícipe de grandes milagros. Dice que la gente quería que la sombra de él lo tocara para ser sanados. Este Pedro, que se encontró con Jesús, pudo decirle a un mendigo: mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate de tu vida postrada.
Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere salvarte. Dios quiere revelarse a tu vida en esta mañana, en este día, y que le conozcas de verdad, y que te arrepientas de tus pecados, y que le digas al Señor Jesús: Señor, yo soy un pecador, te necesito. Me doy cuenta que no tenés nada que hacer conmigo. Pero como vimos en la historia, Jesús te estaba llamando, te está llamando, te está buscando y quiere hacerte pescador de hombres. Gran significado. Quiere hacerte pescador de hombres. Quiere que juegues para Él en su equipo. Quiere que seas alguien importante para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Que el Señor se nos sea revelado en este día y que podamos ver nuestra condición de pecadores y que nos arrepintamos y que dejemos todo y le sigamos. Si aún no conoces a Jesús, pedile en esta mañana que entre en tu vida, que te perdone, que te haga un hijo suyo, y déjalo todo y seguile. Que Dios va a transformar tu vida. Y quién sabe qué va a hacer de vos. Algo maravilloso. Que el Señor los bendiga.